Ok, unidad 8, capital humano, así que arrancamos el año con mis clases acá de Política Económica 1, mis datos, ahí lo tienen. Esto es un poco lo que va a estar diciendo el programa, esta unidad 8, pero resumiendo todo lo que ustedes ven acá. Lo que vamos a estar viendo son cuestiones que hacen al mercado de trabajo y capital humano. Si bien la unidad por ahí enfatiza en el título 1 estos dos componentes, pero vamos a estar viendo las dos cosas y obviamente que están de la mano, porque obviamente que la formación y el capital humano per se no sería casi irrelevante, sería casi como un hobby, pero aquí nos interesa porque afecta al mercado de trabajo, obviamente. Siempre que estemos afectando a la oferta y las señales de oferta y demanda, el mercado de trabajo, obviamente que entonces va a parecer relevante. Vamos a entonces arrancar con el libro de Ehrenberg y Smith, que, como les decía, que les decía antes de empezar a grabar, que van a ser los capítulos 3 al 9, y también van a ver algunos papers, algunos un poco más recientes, empíricos, con algunos datos para enriquecer la discusión, más que nada orientado bien a lo que es la parte educativa, la parte de papers de economía de la educación. Algunos conceptos básicos, y como les comentaba en esta clase, vamos a construir sobre un montón de cosas que hayamos visto en los años pasados de la carrera, y más aún en particular en esta primera clase. Vamos a estar enfatizando cosas que por ahí les parezcan ya vistas o no. Lo primero, conceptos básicos del mercado de trabajo. Obviamente que vamos a estar entendiendo, salvo que hagamos alguna aclaración, salvo cuando digamos lo contrario, que ya en esta clase va a pasar. Estamos pensando en un mercado de trabajo que funciona de forma competitiva, en donde la demanda de trabajo, es decir, aquellos que contratan trabajadores, los empleadores, van a estar demandando, la oferta va a ser los trabajadores, y va a surgir nuestra función de demanda de trabajo de una maximización de beneficios, ¿no? El supuesto clave que tenemos es que el salario va a igualar a el valor del producto marginal de trabajo, es decir, el producto marginal del trabajo multiplicado por los precios de los bienes va a ser igual a el salario. Es decir, le vamos a pagar a la gente en tanto y en cuanto nos aumente el producto. En tanto, nos vamos a pagar en función del valor de lo que aumenta la producción. Bien, la demanda de trabajo entonces se va a estar guiando por este supuesto básico, que lo arrastramos desde micro 1, pero nunca viene mal recordarlo. En esta literatura, para ponernos un poco de acuerdo en las cuestiones básicas de representación, vamos a hablar mucho en gráficos como este, vamos a construir mucho sobre gráficos como este que ven aquí, que les marco el cursor, donde vamos a tener en el eje horizontal el nivel de empleo, en el eje vertical vamos a tener precios de distinto tipo. Entonces aquí tenemos tanto al valor del producto marginal, el producto marginal del trabajo, como al salario real. Vamos a estar hablando de salario real, obviamente, porque aquí lo que estamos mirando son cambios en precios relativos, entonces vamos a mirar siempre W sobre P, salarios sobre precios, por cuestiones obvias, que lo que nos interesan de vuelta son los precios relativos, y que la diferencia es bastante grande con los salarios nominales para casi 200 países del mundo. Esto sería irrelevante. En el caso argentino es súper relevante diferenciar entre cuestiones nominales y reales, pero como ya estamos acostumbrados, va de suyo aclararlo. Esto. Teniendo en cuenta esta lógica con la que estamos trabajando, nosotros de vuelta en esta clase, en esta materia, que es una materia de política económica, vamos a estar viendo una cantidad de intervenciones estatales y cómo afectan a los mercados, en particular en el mercado de trabajo. El Estado puede imponer algún tipo de impuestos, subsidios, restricciones de todo tipo, precios mínimos, que les solemos llamar salario mínimo, y son bastante comunes, ¿no? Los impuestos al trabajo, que es aquello que con alguna discusión más o menos conceptualmente de cuánto se ajustan o no a la definición de un impuesto, pero un impuesto al trabajo básicamente son las contribuciones a la seguridad social, los aportes y contribuciones, los descuentos que nos hacen por trabajar. Entonces, como vemos, esto son cuestiones bastante comunes, ¿no? Son cuestiones que están
son bien palpables y que en economía no son rarezas. En algunas otras materias por ahí vemos cosas que no nos las cruzamos a diario. Aquí en esta materia vemos, y en esta parte en particular, salario mínimo, impuestos al trabajo, que son cosas bien comunes, bien usuales. Primeros conceptos, cómo es la incidencia de un impuesto al salario, sobre quién recae esto y cuál es el efecto económico. Partimos de, voy a poner aquí el cursor para marcar, partimos de un equilibrio como esto que marco aquí en rojo, esto aquí, un equilibrio en un mercado, donde tenemos, siguiendo la nomenclatura y la lógica que les expliqué anteriormente, tenemos el salario y tenemos el nivel de empleo, tenemos una curva de oferta S, aquí obviamente usamos la nomenclatura y el libro está en inglés, entonces, bueno, supply, y tenemos una demanda de sub-0 que nos va a dar entonces el equilibrio de mercado, el punto inicial donde nuestro mercado se va, cuál va a ser el equilibrio de mercado sin ningún tipo de intervención estatal. Entonces en este equilibrio de mercado donde se vacían oferta y demanda, tenemos un W0 y tenemos un nivel de empleo que es 0. A partir de este nivel de equilibrio que tenemos, se impone un impuesto sobre el salario, como veíamos esto en el mundo real, son los aportes y contribuciones que se realizan. Entonces, si bien en general este impuesto, esta aclaración que aquí está, los impuestos al salario son un porcentaje, sin pérdida de generalidad, aquí lo vamos a representar con un impuesto de suma fija, ¿ok? Un impuesto específico, en el cual lo que vamos a tener es no de X%, sino de X pesos o X dólares por cada unidad trabajada. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que tenemos es, a partir de este equilibrio de W0 y E0, se impone un impuesto sobre el empleador de X pesos, que nos va a estar desplazando entonces la curva de demanda básicamente esto recordemos, cuando hay un impuesto, lo que nos va a estar pasando es que las curvas que observan las distintas partes del mercado son distintas, entonces eso es un poco la base de las distorsiones y la base de por qué hay transacciones que se pierden, es porque la oferta va a seguir viendo de alguna forma aquellos que ofrecen su trabajo, con el impuesto van a pasar a ver la línea azul, o sea, van a pasar a ver la línea neta del impuesto, como curva de oferta, como curva de demanda, perdón, y la demanda de trabajo va a seguir viendo su curva de demanda sólida, ¿ok? Es decir, cuando pone un impuesto de X pesos por cada unidad demandada de trabajo, cada unidad transada de trabajo, entonces la demanda de trabajo sigue viendo, se sigue autopercibiendo de alguna forma, por decirlo, la misma curva de demanda que tenía originalmente, la curva negra. Sin embargo, para la demanda, lo que va a estar observando va a ser una curva distinta, va a ser la curva azul, ¿bien? Va a ser una curva que va a tener una diferencia entonces. ¿Cuál va a ser la diferencia? El impuesto pagado, es hacer el gap, esa diferencia. En el momento en el cual se impone pensemos en el corto plazo, esto como el corto plazo, entendido como no hay cambios en las cantidades, no hay ningún tipo de posibilidad de reacción, simplemente cambió el precio. En el momento en el cual se impone este impuesto, pensemos que básicamente en el primer instante estaba pagando W0, ahora viene el Estado y le dice, mirá, tenés que pagar un impuesto de X, entonces en el primer momento, y antes de que haya ningún tipo de reacción y se acomode este mercado, la curva de oferta va a observar un precio a nivel C, porque es el nivel W0 más X. ¿Ok? Yo hasta el día anterior le pagaba 100 pesos a mi empleado, y ahora me dice que tengo que pagarle 100 pesos más X. Este mercado todavía no hubo ninguna dinámica de aumento o reducción ni de oferta ni de demanda, no pasó nada, básicamente tengo que pagar 100 más X, ¿no? Entonces para la oferta básicamente va a observar un precio como W0 más X en cuanto impongo este impuesto, ¿okay? Que esto se va a ver reflejado, si miramos sobre la curva esta de demanda de trabajo, se va a ver reflejado en el punto C. ¿Bien? Este aumento entonces por este impuesto lo que nos va a llevar es un punto
en el cual los salarios son mucho más altos, ¿ok? En este nivel de precios, lo que vamos a tener, si observamos, es que la oferta de trabajo va a ser mucho más alta, si esto ocurriría. No obstante, como nosotros bien sabemos, la curva de oferta de trabajo va a observar la línea azul, ¿ok? Esta es la brecha que impone el impuesto. Del lado de la demanda de trabajo, al observar estos precios más altos, en el muy corto plazo, ahora lo que va a hacer es, en el mediano plazo va a despedir trabajo, básicamente va a demandar menos trabajo, naturalmente. ¿Por qué? Porque el precio es particularmente alto, y obviamente que no va a contratar estas cantidades E0 si lo que tiene que pagar es W0X, sino que se va a mover hacia un punto como C, en el cual se va a reducir la cantidad de empleo, la demanda de trabajo de E0 a E2. Este desempleo, naturalmente, lo que va a generar es una reducción en el salario deseado de los trabajadores, básicamente, de la oferta laboral. Entonces esto va a generar, va a generar una contracción que va a terminar llevando a la oferta laboral, la va a terminar llevando a un punto como G, ¿ok? En donde va a quedar en equilibrio el salario que reciben o que observan dado por D1 y el que están dispuestos a recibir para ofrecer su trabajo. Bien, y en ese punto es en el cual se termina dando el nuevo equilibrio que coincide con un nivel de empleo E1. ¿Ok? Básicamente la carga está repartida parcialmente, la incidencia del impuesto queda repartida entre las dos partes, entre oferta y demanda. Obviamente, esto como sabemos, la carga del impuesto, esto como vemos desde micro 1, finanzas 1 en realidad, como bien sabemos, la incidencia del impuesto queda repartida entre oferta y demanda. Bien, pero que en definitiva la idea que hay detrás de la incidencia de un impuesto tiene que ver con la elasticidad de las curvas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de esta? No veo preguntas igual, pero por las dudas, si tiene preguntas, háganlas en el chat, piden la palabra. Yo ahora al principio les corto, les pregunto, si no, seguimos para adelante. Este concepto que yo les decía de las elasticidades, que va a ser lo que termina determinando sobre quién incide el impuesto, como bien sabemos, obviamente que la curva sea de oferta o demanda, que sea más elástica, va a terminar siendo de alguna forma la que va a poder esquivar el impuesto, porque es aquella, decir que una curva es más elástica quiere decir que uno puede reaccionar con las cantidades en función de unas líneas de precios, y aquella curva que sea más inelástica va a ser la que va a terminar soportando mayor parte del impuesto. Naturalmente, ¿por qué? Porque es la que no puede reaccionar, de alguna forma no puede irse del mercado. Eso que parece bastante obvio, por ahí en los años anteriores no sé si lo planteaba de esta forma, que a mí me gusta, es cuanto menor sea el efecto sobre el salario neto que recibe el empleado, mayor será el efecto sobre el empleo. Es una tautología, es lo que venía diciendo anteriormente, pero eso está bueno, saber que, o sea, ojo, si decimos que el efecto, como mi curva es muy elástica, no me afecta nada en precios, ojo que esto implica que me va a afectar mucho en cantidades, ¿no? Es decir, cuanto mayor sea el efecto sobre el salario neto, como dice la segunda parte, que recibe el empleado, menor será el efecto sobre el empleo. Entonces, de alguna forma, si nosotros tenemos, bueno, la curva de demanda es más o menos elástica, pensemos que estos cambios, que siempre que digamos, de alguna forma, el salario cayó mucho, bueno, pero el empleo se mantuvo, y por el contrario, cuando veamos que el salario no cae nada, en definitiva, muchas veces esto tiene que ver con que se va a tener que estar ajustando las cantidades. ¿Bien? Este es el caso extremo, en el cual la oferta de trabajo es perfectamente inelástica, en el cual aquí la curva S, que marco acá, es vertical, en el cual básicamente la idea que hay de aquí detrás es los trabajadores no tienen ninguna capacidad de negociar, no tienen ningún tipo de margen a reducir su oferta laboral, las cantidades, todos van a terminar trabajando, sea el salario que se les dé.
En este caso, entonces, van a absorber la totalidad de la incidencia del impuesto. Toda la carga del impuesto va a recaer sobre los trabajadores, porque esto es, recuerden la diferencia de, básicamente, la incidencia, cómo la podemos ver en términos de quién soporta la carga del impuesto, es con respecto al precio de equilibrio inicial, con respecto al precio del nuevo equilibrio, cómo es esa variación. Si miramos para la demanda, para la oferta laboral, como la oferta dijimos, la demanda que va a estar observando es la azul, básicamente este era el precio inicial, era W0, luego en el nuevo equilibrio el precio que va a observar va a ser W0 menos X, entonces ve una caída plena, y por el lado de la oferta, antes pagaba W0, luego el impuesto sigue pagando W0, entonces en términos de precios, la traslación es total hacia la oferta laboral. Bien, entonces un poco aquí lo que tenemos es, no cede nada en términos de empleo, la cantidad de empleo se mantiene plena, obviamente lo que va a tener la contraparte de esto es que el salario de los trabajadores, el salario neto de impuestos, va a tener que absorber la totalidad de la incidencia del impuesto. Bien. Consulta de esto. Ustedes me dirán si vengo muy rápido, muy lento, si no, espero las críticas después de la clase, si no, me mandan un email. El caso de los subsidios al empleo, le dejo aquí la filmina, tampoco mi idea es cargar de más, porque además estas clases grabadas y por Zoom son mucho más aburridas que presenciales, entonces las cosas que sean obvias o que las puedan aprender solos o entender solos, medio que las pasamos más rápido. En el caso de un subsidio al empleo, como bien sabemos, un subsidio es un impuesto negativo, entonces el efecto va a ser exactamente al revés. Lo que vamos a tener es, ante un subsidio, lo que va a terminar pasando es que va a haber un aumento del empleo, obviamente, y de nuevo las cantidades, la incidencia va a depender de las elasticidades. Básicamente, en el libro tampoco se los pone, se los deja como ejercicio, cuando ustedes miren el libro, pero el efecto es inversamente, es en espejo, y de hecho lo pueden pensar, este es el gráfico, yo todo el mismo gráfico que está para los impuestos, pero lo podemos pensar como el camino al revés, en el cual partimos de un punto como G, en el cual lo que hay ahora es algún tipo de subsidio al empleo. Entonces, básicamente, con este subsidio que hay al empleo, la demanda de trabajo sigue pagando lo mismo, pero la oferta ahora observa un precio mucho más alto, observa que recibe, en lugar del precio que tenía en G, pasa a observar un precio como el nivel que hay en H, ¿okay? Entonces se expande la oferta laboral y terminamos en un equilibrio como era el equilibrio inicial de W0 y E0, básicamente con la misma lógica, pero en espejo. Yo veo que aquí me marca por algún motivo que la señal es inestable, avísenme si me pierden. ¿Les llega la señal ahí? Sí, se escucha bastante bien. Perfecto. Pido disculpas por la repetición de pregunta, pero no tengo mucha opción. Bueno, ¿cómo son los subsidios? Hasta aquí esto que vimos, es que por ahí hasta parece aburrido, son cosas que las tienen que haber visto ya de una forma u otra en la carrera N veces, con N tendiendo infinito. ¿Cómo son? A partir de aquí vamos a ver alguna cosa más nueva. ¿Cómo son los subsidios al empleo? Porque yo recién les decía, en Argentina cuando vemos un impuesto sobre el trabajo parecía un poco más obvio, porque son los aportes y contribuciones básicamente, los descuentos salariales que tienen sobre la nómina, pero por ahí parece un poco menos obvio los subsidios al empleo. Hay distintas formas, en el libro van a ver que van a mencionar esta lista aquí, desde puede ser pagos en efectivo, que es un poco, de hecho, sería el caso más obvio y sencillo de entender, pero en la práctica es lo menos observable, un pago en efectivo. De alguna forma esto podríamos pensarlo, o esto era, podemos pensarlo esto que se parece bastante a lo que era los ATP del año pasado. No sé si ustedes recuerdan que había hoy seguimos durante la pandemia, pero en algún momento, como la mayoría de los establecimientos estaban comerciales, laborales, de actividad económica estaban cerrados, se les daba una parte del salario
de los trabajadores se les transfería a las firmas. Entonces esto sería bastante parecido a un pago en efectivo, pero bueno, por la rareza de la pandemia, en tiempos normales quizás es menos común observar pagos directamente en efectivo. Créditos fiscales son bastante comunes. En algún tiempo estas cosas se cruzan, y durante muchos años Argentina básicamente con determinadas condicionalidades, pero a los empleadores les reducía el pago del impuesto al valor agregado, del IVA, les brindaba como crédito, les reducía la alícuota en función de su pago de cargas salariales. Entonces podía ser visto de esta forma. De alguna forma, te bajo los impuestos al trabajo, te los doy como un crédito fiscal, para que pagues otras cosas. Estos subsidios, obviamente que en la práctica suelen aplicar hasta un determinado nivel. Por lo general se hace para un determinado rango de salarios, no se aplican para todos. Muchas veces aplican para determinadas características de la empresa o del empleado, para empresas chicas, para empleo joven, para empleo no calificado, que son los segmentos por ahí más problemáticos. En Argentina, como les comentaba, hemos tenido reducciones del impuesto con esta lógica en forma de créditos fiscales, y que en definitiva muchas veces se aplicaban en función de la geografía. Estos créditos que yo les comentaba, que se devolvían en el pago del IVA, tenían que ver con tasas diferenciales por provincia. Básicamente, cuanto más lejos de la capital federal estaban las provincias, era mayor el subsidio que había en forma de crédito fiscal. Es decir, recibían más dinero, el subsidio era mayor cuanto más lejos estén de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto de alguna forma entonces operaba como un subsidio al empleo con una lógica geográfica. ¿Bien? Cerrada esta parte, y ahí más conceptual, vamos a ver ahora la idea de elasticidad. Nosotros recién hicimos una mención muy general, pero que ahora vamos a ver un poco más y nos vamos a meter con cosas más interesantes, de que, en definitiva, muchas de estas reacciones que observemos tienen que ver con el concepto de elasticidad, es decir, cómo se afectan estas señales de precios que se estén dando, estas distorsiones que se generen por impuestos o subsidios. Básicamente, nosotros vimos que van a depender sus efectos de las elasticidades, van a depender de cómo reaccionen las curvas de oferta y demanda a estos cambios en precios relativos. Bien, esto como para que vean un poco antes de la clase, como les comentaba, este enfoque de entender cómo cambios en precios relativos, y la vida es más fácil en esta materia, más aún en estas clases. Básicamente, ¿qué pasa ante un cambio en el salario? ¿Y qué pasa si fijamos un salario mínimo? Aquí entonces, esta es una discusión típica de los salarios mínimos. Hay mucha literatura sobre su utilidad, sus efectos, mucha discusión sobre cuán efectivos o no son y qué efectos tienen de primer orden y de segundo orden. ¿Bien? Básicamente la respuesta es, depende de la elasticidad. Como aquí dice la firmina, y como ya ustedes se podían intuir, cualquier cambio en los salarios o en el salario mínimo, naturalmente va a depender de estas reacciones. La elasticidad de la demanda del empleo ante un cambio de salario. Aquí miramos básicamente cómo cambia la demanda, la reflejamos con esta ecuación, que es el cambio porcentual en el empleo, dividido el cambio porcentual en el salario. Básicamente aquí tenemos dos curvas de demanda. Vemos cómo el cambio es considerablemente mayor, obviamente, en la curva de 1, cuya elasticidad es mucho más alta. Entonces, ante un aumento del salario, vemos aquí tenemos un nivel inicial, perdón, en el nivel W, que es el nivel inicial, a W', básicamente los cambios en las cantidades, los cambios en el empleo, de E1 a E1', es mucho más grande que el mismo cambio de precios con una curva de demanda laboral mucho más inelástica, como es D2, con donde el cambio termina siendo de E2 a E2'. Hasta aquí, de vuelta,
parece bastante obvio, pero la pregunta sería, o el interés nuestro a los fines de política económica, es entender qué cuestiones son las que van a determinar esta elasticidad, qué cuestiones en las que van a hacer que de alguna forma la demanda del trabajo sea más o menos inelástica. Pensemos que en función de esta elasticidad es que entonces un cambio en los salarios va a tener distintos efectos. Pensemos que un salario mínimo entonces no es lo mismo si yo estoy enfrentando una curva como de 1 que una curva como de 2. ¿Okay? Pensemos que esto va a cambiar mucho y cuando estemos discutiendo las opciones de política económica o cuando estemos pensando o en el examen les planteo algún caso de alguna decisión de política económica, va a depender mucho de estas elasticidades. Aquí esto, para ver si están del otro lado, si están despiertos, se les ocurre qué factores, qué cosas pueden haber atrás, quizás alguno ya miró la filmina y ve lo que sigue atrás, pero qué cosas son los que pueden estar determinando este cambio en las elasticidades. ¿Qué cosas puede haber detrás de una elasticidad mayor o menor de la demanda de trabajo? Si no, lo llamo por lista. Bueno, vamos a llamar por nombre entonces. Esto, dado que estamos en quinto año, esto vale. Bien. Acá tengo el primero, orden alfabético, Aarón y el resuelo. Sí, acá estoy. ¿Podés Adelante. repetir la pregunta, por favor? Sí. Porque esto, podés no saberlo, obviamente, no tenés por qué saberlo, pero ¿se te ocurre por qué motivo podría ser que la curva de demanda de trabajo sea más o menos elástica? Pienso en las preferencias del trabajador, digamos, una de las causas. ¿Ok? Se me ocurre también el nivel de desempleo en el mercado, podría ser. A ver, otra más. Ahí Tomás, fuiste vos el que dijo eso. Entonces, preferencia del trabajador, nivel de desempleo del mercado, ¿algún otro más que se anime? Ya vinieron dos, bien Tomás ahí apareciendo. ¿Alguno más que se anime? Puede ser la elasticidad de la demanda de lo que se esté produciendo, o sea, lo que esté trabajando el trabajador del mercado que estemos hablando. Bien Mariquena, ahí se va acercando, ahí si esto fuese, viste, como el veo tibio, caliente, ahí bien, ahí eso va más orientado. ¿Alguno más que se le ocurra? Hay, de hecho les adelanto, vamos a ver 4 dimensiones profe. distintas, así que hay La varias. calificación del trabajador. A ver si tenía la pregunta. ¿La demanda del trabajo es más elástica cuanto mayor sea el efecto de sustitución? Sí, también puede ser efecto, también va a haber efectos ingresos. O sea, también, digo, lo puedo correlacionar con decir cuanto mayor es la elasticidad del precio de la demanda por el producto final, digamos, ahí incluir por ahí la parte de efecto escala y demás, pero bueno, no sé si. Eso es correcto, es en línea con lo que decía Mariquena, bien Elías, así que de vuelta, muy bien eso. Ahí Francisco creo que estaba ahí justo y se pisaron. Sí, no, yo decía la calificación del trabajador. La calificación del trabajador. Sí, o sea, ¿Qué? ¿Cómo? si hoy es ¿Acerca un programador, poco más? y si hoy es programador, como que seguramente la demanda sea más inelástica. Ok, ok. Después también, profe, se me ocurrió, cuanto mayor es la fracción del costo laboral en el costo total del producto. A ver. En ese caso, la demanda de trabajo es más elástica. ¿Por qué? Es decir, cuanto más intensivo es el producto en la utilización de un trabajo, un aumento de W generará un mayor aumento en el costo marginal. Ujú. Esa es por ir a la explicación que se me ocurre. Muy bien, de vuelta. Ahí, de vuelta, excelente. Bueno, han dicho unos cuantos motivos, algunos, algunos un poco más cercanos, otros perfectamente acertados, como esto último de Matías, por ahí un poco más difícil, pero ahora vamos a ver, los repasamos de entender, pero muy buenas las intervenciones. ¿Cuáles son entonces? Acá vamos a ver las leyes de Hicks-Marshall de la demanda derivada de trabajo, y que van a determinar un poco cuáles son, van a estar determinando la elasticidad de la demanda, la elasticidad del salario será mayor en qué situaciones. ¿Ok? Y esto sí tiene mucho más sabor para la discusión de política. Pensemos en casos puntuales. Me gustó usar el ejemplo de programadores. Pensémoslo porque en el examen yo les voy a preguntar, enlísteme las leyes de Hicks-Marshall de la demanda derivada de trabajo, porque eso es introducción a economía o a lo sumo hasta segundo año,
ya en quinto año, aquí seguramente sea con algún caso aplicado, esto sépanlo para saber cómo es la forma de evaluar que tenemos o que tengo yo en particular, pensar casos puntuales, ¿no? No enlistar cuestiones. Entonces, en primer lugar, va a ser mayor la elasticidad, es decir, para tenerlo en la cabeza, nos vamos a parecer más a D1 que a D2, básicamente. La reacción en cantidades, es decir, en empleo, va a ser más grande ante un cambio de los precios. Siempre que mayor sea la elasticidad de la demanda del bien producido. Esto lo dijo Matías y Mariquena lo había dicho antes. Naturalmente, cuanto el bien producido sea más elástico, más elástica va a ser la demanda de trabajo. ¿Ok? Porque en última instancia, pensemos que la demanda de trabajo es una demanda derivada, ¿ok? Es una demanda que responde en función de una producción de un bien final, que tiene su propio mercado. Entonces, si yo estoy produciendo algún bien con una demanda bien elástica, no sé, algún tipo de bien suntuario, algo que se pueda, algo que la demanda reaccione mucho ante los precios que observe, algún bien de lujo, algo de decoración, por decirlo de alguna manera, naturalmente es que entonces la demanda va a ser más elástica, obviamente, porque ante un cambio en los precios, directamente obviamente estas cuatro leyes van a ir de la mano, pero esto va a ir naturalmente relacionado con cómo afecta a los costos, pero en última instancia vamos a decir que cuanto más elástica sea la demanda del bien final, naturalmente más elástica va a ser la demanda derivada de trabajo. Número 2, cuanto más fácil sea sustituir por otros factores productivos por trabajo, y esto, pensándolo, quizás se relaciona un poco con el aporte de Francisco, o con lo que decían ahí de los programadores. Naturalmente, hay ciertos factores productivos, pensemos individualmente, pensemos cuando vemos un mercado de trabajo, no son todos iguales, no son todos los trabajadores iguales, sino muchas veces vamos a estar en el mercado de economistas, en el mercado de gente que sabe hacer cosas con data, más allá de si es programador o no, en el mercado de gente que sabe vender cosas, etcétera, etcétera. Naturalmente que hay ciertos factores productivos que son mucho más difíciles de reemplazar. ¿Okay? Cuanto más difíciles sean de sustituir esos factores productivos por trabajo, esos factores productivos, naturalmente, si son más difíciles de reemplazar, la elasticidad va a ser menor, si son fáciles de reemplazar, va a ser mayor. Esto, pensándolo, un programador o cualquier actividad que sea creativa, pensemos en un diseñador de alta costura. Naturalmente, un diseñador de alta costura tiene un nivel de creatividad que es difícil que yo lo reemplace por una máquina. En cambio, si yo soy, no sé, un ayudante de panadería, quizás con una máquina me puedan reemplazar a mí más fácilmente. En cambio, si yo, de vuelta, soy un diseñador de alta costura, es muy difícil que podamos sustituir el factor trabajo, entendido como el trabajador especializado en alta costura, que lo podamos sustituir por algún tipo de otro factor productivo. Bien, cuanto más elástica sea la oferta de otros factores productivos, naturalmente, pensemos que aun cuando sea o no sea reemplazable, si la oferta de aquellos factores por los cuales me podés reemplazar es poco elástica, la verdad es que queda medio como aspiracional, es decir, ok, a mí podemos reemplazar a todos los trabajadores de ayudantes de panadería por máquinas, pero si la oferta de máquinas de panadería es muy inelástica, básicamente es difícil que ocurra esa sustitución. ¿Se entiende? Tiene esta lógica de que, ok, podemos reemplazar, pero siempre y cuando, de alguna forma, tengamos alguna capacidad de reaccionar y de aumentar esos factores que sustituyan. ¿Bien? De vuelta, como van a ir viendo, estos cuatro elementos, estas cuatro leyes van a ir de la mano, y muchas veces vamos a ver que van juntas y que algunas necesitan la anterior para que suceda, o también van a haber casos en los cuales no suceda. El punto 4 es el que decía ahí muy bien Matías al final, es cuanto mayor sea la participación del costo laboral en los costos totales. Esto tiene que ver con el efecto escala. De alguna forma, si nosotros, el
la fracción que ocupamos en el costo total, este trabajador, es particularmente alta, ¿ok? Es particularmente alta. Cualquier incremento o variación en el salario, en el precio de este mercado de trabajo, va a generar un fuerte cambio en el precio del bien final. Entonces esto naturalmente va a generar que cambie mucho la escala de producción, entonces esto naturalmente va a terminar generando una mayor variación en la demanda de trabajo. Para pensarlo de alguna manera, de vuelta, un diseñador de alta costura va a tener una incidencia muy grande en el precio de una prenda de vestir. No, por definición, el valor que agrega es muy grande y su salario horario va a ser quizás la mayor parte de una prenda de vestir de alta costura hecha bien customizada. Naturalmente, entonces, que esta participación va a hacer que si por algún motivo aumenta el salario de esta persona, aumenta en un, no sé, 10%, el precio del bien final va a aumentar mucho. El precio del bien final va a aumentar, no sé si en el 10%, pero va a andar por ahí cerca. ¿Por qué? Porque casi todo su costo, gran parte de su costo, es pagarle a este diseñador calificado. Entonces, naturalmente, esto tiene un efecto escala. Se va a hacer muy caro el bien final que se produce, entonces, naturalmente, la escala se va a contraer. Va a haber una escala menor para contratar trabajo. ¿Ok? Entonces, al final del día, termina afectando la demanda de trabajo, termina siendo mucho más elástica la demanda de trabajo por este mecanismo que explicamos. ¿Ok? Naturalmente, si el rol del trabajador, por el contrario, es muy pequeño en el precio del bien final, obviamente que la demanda de este trabajo va a ser mucho menos elástica. ¿Por qué? Porque en definitiva la escala de producción no se va a ver afectada por estos cambios en salario. Aquí, como esta mención abajo, que justo se relacionaba con un poco, discúlpenme, que se relaciona un poco con lo que preguntaba, creo que era Aaron, la pregunta en la filmina anterior, o que comentaba. Pensemos en efectos sustitución y en efectos escala. En cada una de estas dimensiones vamos a ver que van a estar jugando la mayoría de las veces las dos cuestiones juntas. La forma de pensarlo entonces es, pensemos siempre efecto sustitución, si los efectos que generan cambios en precios relativos, y el efecto escala es si se encarece más o menos la totalidad de la producción, ¿no? Entonces si esto genera mayor o menor producción, de alguna forma. Bien. ¿Alguna pregunta, comentario de esto, dudas que le genere? Pido disculpas por la tos, pero bueno. Encima tengo doble clase hoy, así que estoy complicado. Y después a la noche gritar los goles de gimnasia, así que eso es una triple complicación para un día. Bueno, seguimos a bingo hacia adelante. Si no hay preguntas. Las estimaciones, básicamente, esto también es un concepto interesante, que esto lo presenta el libro. Hay las estimaciones, la elasticidad, y como bien sabemos, no es la misma en el corto que en el largo plazo. Esto lo vemos desde introducción a la economía. No es lo mismo la capacidad de reacción que tienen los agentes. Te cortaste un poco, Isidro, perdón. ¿Cómo? Te cortaste un poco, me parece. Sí, vi el cartel. ¿Dónde fue lo último que llegué? No, se cortó donde si había alguna pregunta y... Ok, bueno. Si no hay Perdón, ninguna pregunta... creo que están dando mal en general, porque a mí también se me cortó y no sé si algún compañero o compañera también. Sí, a mí también. No, Sí. creo que es en general que están dando mal. Esto, sí, el lunes hubo un corte grande de Fivertel, porque de hecho no tuve a la mañana, no sé si alguno trató de hacer algo de internet a la mañana, no hubo. Y yo llamé y había un problema generalizado, me dijeron, me temo de que estemos en algún problema similar. Pero bueno, sí. Sigamos así como podamos, yo estoy al lado del modem prácticamente, así que no, mucho más que esto no puedo hacer. Bueno, esto aquí para también política económica, incentivos a la inversión y efectos sobre la capacidad instalada, tema interesante. Sí, seguimos. Justo, perdón, Isidro, ¿te paso una pregunta? Sí. Justo te iba a preguntar eso. Siempre se habla de las elasticidades
y pocas veces se habla de cómo calcularlas. La Ujú. forma más fácil es, por ejemplo, una regresión. Sí, a ver, las elasticidades en general, esto no sé cuánto ustedes habrán visto, para mirar elasticidades, el mecanismo, a ver, la metodología de regresión se suele utilizar prácticamente siempre, que en definitiva regresión es la forma que tenemos para estimar ecuaciones, básicamente con data, pero te diría, a ver, yendo un poco más puntualmente, y en general vamos a hacer regresiones lineales, también va a ser la metodología, pero en general te diría que la metodología que se utiliza para mirar distintos tipos de elasticidades muchas veces tiene que ver con metodologías de diferencia en diferencias, en las cuales medimos en un cierto umbral. Muchas veces lo que se toma, lo que se suele hacer es ante cambios discretos en los precios, en algún umbral o algún cambio discreto que ha habido por alguna discontinuidad o por algún cambio de política, se mira cómo esto afecta a los precios observados, cómo afecta a sí, los precios observados, básicamente. Y las cantidades, perdón, cómo afecta a las cantidades. Como esto cambia en el precio discreto, genera un cambio en las cantidades porcentual. Y eso se termina traduciendo en una elasticidad. Pero para pensarlo de alguna manera, ¿esto cómo sería? Suponete que se suele utilizar esto, las metodologías cuasi experimentales, en donde vos tenés algún cambio discreto, en el cual, por ejemplo, vos tenés esto, hay algún caso muy conocido, esto de cómo se afectan, vos tenés dos estados en donde se cambia de forma diferencial la imposición, o que en última instancia afecta a los precios en un mercado y en otro, en un estado y en otro que están al lado contiguos. Entonces básicamente vos haces una regresión en la cual con alguna variable vas a identificar a los tratados y a los no tratados. Claro. Y ahí básicamente la variación en el precio para esta elasticidad, vos acordate que elasticidad vos tenés el cambio porcentual en el precio, va a ser ese tratamiento, ese cambio impositivo, qué cambio en precio implica, y en las cantidades, bueno, va a ser el cambio en cantidades que te dé tu regresión estimada, Claro. y viene por ahí. Entonces, siempre vas a estar utilizando una regresión, y por lo general vas a estar usando modelos de regresión lineales. Después la metodología, te diría que muchas de estas cosas, las elasticidades en general, diría que muchas de las cosas de elasticidad en general, es bastante usual utilizar diferencia en diferencias o regresión discontinua. No sé si ustedes han visto Claro, entiendo. eso. Sí, pues Es una también pregunta. depende de los supuestos que haces, digamos. O sea, si no encontrás, por ejemplo, no sé, las tendencias paralelas, no podrías tampoco Bueno, hacerlo. bueno, por eso mismo a ver, en economía, y esto es interesante y está buena tu pregunta, sepámoslo, no tenemos experimentos como se hacen en un laboratorio como tienen otras ciencias. En general Sí, tenemos metodologías que son cuasi experimentales. Entonces, sí, uno tiene supuestos, los cuales son un poco más o menos heroicos, los cuales podemos contrastar y verificar de alguna forma. Ahí, por ejemplo, con un mecanismo de diferencia en diferencias, claro, es de alguna forma que sean las tendencias paralelas. Y ahí, sí, no es un experimento, viste, con placebo y como sí, tenemos sí, te entiendo. naturalmente, o lo mismo en una metodología de regresión discontinua, donde yo puedo tener que tengo un salto discontinuo y tengo que Claro, asumir de que no hay un quiebre o que los individuos no pudieron modificar la variable que determina el soporte. claro, sí, sí. Sí, sí. Todas esas complicaciones están, sí. Por eso esto, y de vuelta, y me sigo yendo por las ramas, pero como están en quinto año, muchos de ustedes se van a dedicar a la investigación. Por eso está tan bueno y por eso es tan relevante cuando uno hace cuestiones empíricas, la motivación y muchas veces lo que se llama el first stage, o convencer a la audiencia de que la identificación está propiamente hecha. No es un capricho, ni una esnoveada, ni algo casi un protocolo que nadie mira, no. De hecho, digamos que casi toda la validez y casi toda la relevancia de tu estudio que vos hagas, si ustedes se dedican a la investigación, si siguen la maestría y demás en economía, o gran parte va a estar dada por hacer correctamente o por convencer al lector de que ustedes están identificando bien el problema y de que estos supuestos que van a utilizar son los correctos. Es algo súper relevante y bueno, es parte de lo que sería esa investigación, diría que es, a mi entender, es lo más relevante de todo. Bien.
Entonces, aquí tengo algunos resultados que presenta el libro que más allá de que son, como el libro tiene sus años y son cosas viejas, no me es tan relevante igual el estudio en sí, la parte de... Lo que es más relevante aquí es que ustedes vean que se estima el efecto de corto plazo y de largo plazo. Esto básicamente cuando uno puede observar los cambios estos en las cantidades, con estas, como les comentaba, como que uno puede mirar en el corto plazo y lo vuelve a medir en el largo plazo, y termina viendo cuál es el efecto. Lo que se ve es que las elasticidades naturalmente en el corto plazo son mucho más pequeñas que las elasticidades en el largo plazo. ¿Okay? Aquí hace unos ejemplos de unos cambios, que ahí lo tienen para ver un poco, cuenta brevemente un recuadro del libro de estos papers, cómo se hicieron estos con trabajadores de minas de carbón. Pero básicamente lo que esto dice es que la elasticidad, obviamente, y como es esperable, en el largo plazo es mayor que en el corto plazo, y que en el corto plazo lo entendemos como puramente efecto sustitución. ¿Por qué? Porque todo este efecto escala, cuando nosotros vemos un cambio en los precios, no ocurre básicamente el efecto, es solamente efecto escala, discúlpeme, solamente efecto escala porque se hizo más barato o más caro un determinado factor productivo, en este caso el factor trabajo, ¿ok? Entonces yo todo lo que puedo hacer es producir más o producir menos, pero no puedo alterar mi función de producción, la composición de mi función de producción no la estoy cambiando. En cambio, en el largo plazo empiezan a aparecer los efectos sustitución, que es cuando yo puedo ir cambiando entre los factores productivos, puedo de alguna forma estar alterando mi función de producción, ¿no? Pensémoslo de esa forma. Entonces en el corto plazo solamente puedo producir más o menos, en el largo plazo empiezan a aparecer esta posibilidad de ir cambiando entre factores productivos y cambiar la ecuación. ¿Bien? Por eso, de nuevo, lo que estamos, con todos estos comentarios que hacemos, la elasticidad y los efectos que esperamos de distorsionar el mercado de trabajo, como cualquier mercado, naturalmente va a ser mucho más grande, y la evidencia empírica acompaña en el largo plazo que en el corto. Okay. Disculpe, estoy con la voz y con tos. Bueno. Algunas inferencias relevantes, y que de vuelta esto es para que a la hora de estudiar para el examen tengamos claro, o por lo menos que entendamos el enfoque. Los sindicatos van a ganar más o van a tener mayor poder de negociación, por decirlo de alguna manera, en los mercados de bienes más inelásticos. ¿Okay? En mercados donde la demanda sea inelástica, es esperable, de vuelta, ceteris paribus, ¿no? Todas estas cosas que por ahí va de suyo aclararlo, pero uno tiene que aclarar, porque obviamente vamos a encontrar excepciones, y me van a encontrar seguramente algún mercado con una demanda de un bien inelástico, cuyo sindicato no tiene ninguna capacidad de negociación, pero bueno, pensemos ceteris paribus las cosas. Entonces, si el mercado, el bien final que se vende tiene una demanda inelástica, naturalmente el sindicato va a tener un poco más de fuerza para negociar. El mercado textil, esto por ejemplo, y la competencia con las importaciones. Aumentos en salarios tienen un fuerte impacto en la demanda. Naturalmente, el mercado textil, si nos lo ponemos a pensar, en muchas de las dimensiones que estuvimos diciendo, pensando en el mercado textil masivo, ¿no? De alta costura, de diseño, tiende a perder por un montón de estas dimensiones. Se puede sustituir la mano de obra, es por maquinaria, se puede naturalmente, son maquinarias relativamente fáciles de expandir la oferta, no es una maquinaria, no es enriquecer plutonio, y además, naturalmente, hay una fuerte competencia con las importaciones, entonces hay una mayor elasticidad si pensamos en demanda de bienes domésticos. Entonces, naturalmente, en el mercado textil uno va a tender a ver una menor capacidad de negociación sindical, y naturalmente uno tiende a ver ciertas condiciones laborales que hacen a sindicatos más débiles o menor capacidad de negociar con la demanda de trabajo. Por el contrario, cuando miramos al mercado aeronáutico, es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque es un trabajo calificado, que es difícil de reemplazar, es decir, el piloto, no tenemos una forma alternativa de poner al piloto,
porque ya está automatizado toda la parte que tiene que estar automatizada, pero luego un piloto hay en el avión, y salvo que pensemos en un cambio de aviones sin piloto, pero obviamente no es una sustitución sencilla, ¿no? No es una sustitución fácil, de hecho hay etapas experimentales y hay algunos modelos de vuelo sin piloto, pero es algo poco difundido y caro y costoso. Entonces, así las cosas, es difícil de sustituir, es un trabajo calificado, que cuesta mucho sustituirlo, que cuesta mucho producir lo que sería la competencia, y que además tiene muy baja participación en los costos totales. Nosotros, cuando uno mira los costos de la industria aeronáutica, el gasto en combustibles, el gasto en hangares, el gasto en mantenimiento es particularmente elevado. Entonces esto responde, por ejemplo, también se relaciona con la cuarta demanda, con la cuarta ley de demanda derivada de trabajo, en la cual aún un aumento brutal en el precio, en el salario de los pilotos aeronáuticos, tendría un efecto marginalmente pequeño sobre el costo total de la industria, comparado a lo que podría ser en algún otro tipo de industria. Entonces esto también ayuda a que la demanda sea menos elástica. Bien, entonces no parece extraño que el mercado aeronáutico, que los pilotos aeronáuticos tengan un poder de negociación mucho más elevado que el que tienen los trabajadores del mercado textil. Bien, así a ustedes se les puede ocurrir, no sé, otros ejemplos. De vuelta, pensemos en los ceteris paribus, y puede ser que en algún caso haya algún elemento que juegue en un sentido y otro juegue en otro, ¿no? Esto mismo para la hora del examen, puede ser que en el momento que no tienen que encontrar, o si yo les pregunto algún ejemplo o algún caso puntual, si yo les doy un caso y le digo, no sé, el mercado de heladeros, por decir algo, yo no estoy diciendo que vayan las 4 leyes de la demanda derivada en el mismo sentido. Yo les digo, analice las posibilidades que tienen para la negociación salarial o en el mercado de oferta y demanda de trabajo, o cómo estima usted que se comportará la elasticidad de la demanda en el mercado de trabajadores heladeros. Bueno, ustedes no tienen por qué asumir que las 4 leyes van a ir en el mismo sentido, ¿no? Puede haber cosas que vayan en un sentido y otras en otro. Bien, esto ya el aviso para el examen ya quedar debidamente avisados. Algunos conceptos más. Hasta aquí esto sí, alguna pregunta de esto se entendió como esta lógica de pensar la elasticidad, porque es importante, y esto puede quedar dudas, y es entendible, y es esperable que tengan dudas, y vale la pena, porque el resto de las cosas, ver un grafiquito medio que en quinto año ustedes ya lo pueden mirar, y es obvio, sube el precio, baja la demanda, esas cosas las saben, pero entender estas cuestiones, que parece bastante más sencillo, pero es la diferencia entre un examen de 2, de 4 o de 10, básicamente está en haber entendido bien estas cosas, ¿no? Y en interpretarlo de forma con lógica económica. Si no hay preguntas, sí. Es un drama que no hagan preguntas, porque me voy a quedar afónico, se me está rompiendo la voz. Elasticidad cruzada del salario. Otra de las dimensiones que también es relevante es que si aumenta el salario de un determinado tipo de trabajadores, puede estar afectando a otros. ¿Okay? Existe elasticidad cruzada, así como en los bienes tenemos elasticidad cruzada, y en definitiva va a depender de... esto lo vemos cuando tenemos bienes que son sustitutos, o que son complementarios, entonces de alguna forma el cambio en el precio de uno de los bienes genera cambios en las cantidades de los otros. Aquí estamos en un mercado, y en vez de bienes lo que tenemos es trabajadores, pero vendría a ser la misma lógica de vuelta, bastante ya trillada entre los economistas, de entender que se puede afectar de forma cruzada. Aquí el ejemplo que planteo es, si aumenta el salario de los carpinteros, puede tranquilamente afectar al de los plomeros. ¿Y cómo sería esto? Bueno, pensemos que si aumenta el salario de un carpintero, es posible que afecte más o menos, pero va a afectar a los costos de la construcción en general. Entonces, naturalmente, esto va a generar algún tipo de efecto escala, ¿ok? Y naturalmente lo que va a generar es que se construya menos. Si aumenta el salario carpintero, aumenta la carpintería de las construcciones, entonces
hay un efecto escala, la gente consume menos, construye menos casas, entonces naturalmente afecta a los plomeros. Entonces en este caso teníamos que el cambio en el salario sería del segmento K, en este caso sería de los carpinteros, de alguna forma separemos el mercado de trabajo de los trabajadores del subconjunto A, con subconjunto K, tiene un efecto, en este caso, este aumento genera una caída en el subconjunto de trabajadores J, que en nuestro ejemplo serían los plomeros. Bien. Entonces, ¿de qué depende esto básicamente? Bueno, como les contaba, el efecto escala, que esto recién les comentaba, se hace más cara la carpintería, cae la construcción, entonces naturalmente se contratan menos plomeros también. Efecto sustitución, esto va a depender de si son sustitutos o complementarios. Podría pasar, no soy experto y por ahí voy a meter la pata y si alguno conoce mejor me puede corregir. La carpintería se puede sustituir con, no sé, digamos que se puede sustituir con placas de plástico, por decir algo, con algún material de esos sintéticos. Entonces, por el contrario, podría pasar que haya que el efecto de sustitución, en este caso, juegue a favor. Entonces, si sale más cara la carpintería, la gente va a contratar más a la gente que trabaja con, no sé, con carpintería de plástico, no sé cómo decirlo, con materiales que son sustitutos. Obviamente que si son complementarios, más allá del efecto escala, si yo por cada carpintero de contrato construyo 2 metros más de pared, entonces contrato albañiles, naturalmente en este caso el efecto sustitución me va también a reducir la demanda de los albañiles. ¿Ok? Esto de vuelta, efectos escala y sustitución. La lógica, como vemos aquí, es todo pensarlo con los conceptos de economía que ya hemos visto, pero aplicados a cuestiones más, un poco más palpables, y no tendría que tener mayores dificultades. Salario mínimo, y en vez de empezar el salario mínimo, voy a cortar ahora porque estoy muerto de la garganta, voy a cortar 10 minutos, y retomamos, y 18, salvo que tengan preguntas, para poder dar algunas fiminas más, y vamos a estar terminando, no sé, cerca de las 12 y piquito, pero así descanso, si no, no doy más. ¿Alguna pregunta? No, por mí no. ¿No? No, por mí tampoco. Bueno, entonces, ahí pausé la grabación, y volvemos, tengo acá en mi reloj, 11:09, 11:19, nos vemos de vuelta acá. Dale. Estamos, sí. Sí. Bien, bueno, retomamos de vuelta donde había dejado, en esta idea de salario mínimo, que ahora entonces vamos a mirar cuáles son los efectos de un salario mínimo en el mercado de trabajo, cuáles son los efectos esperables de fijar este precio mínimo. En primer lugar, lo que hay que decir, obviamente, es que no va a afectar a todos los trabajadores por igual, sino que un salario mínimo, como bien sabemos, va a afectar a los de menor salario. Obviamente que va a depender de las elasticidades, el efecto que veamos. Esto, como nosotros sabemos, y como somos economistas, sabemos que cambiar los precios, distorsionar los precios, obviamente que va a tener un efecto en cantidades, esto va a pasar, pero obviamente que en última instancia va a depender de las elasticidades de las curvas que tengamos en este mercado. Si el salario de mercado aumenta, el efecto, una cuestión que es bien relevante de esto, es que lo menciona el libro, y en realidad diría que en el libro es secundario, pero que para el caso argentino es bastante más relevante. Y ella esa introducción es que le voy a plantear lo siguiente. Muchas veces lo que se puede observar cuando está cambiando básicamente los precios es que se confunda el efecto de un salario mínimo con cambios en la demanda. Aquí, como dice el enunciado, antes de mostrar el gráfico, si el salario mínimo de mercado aumenta, ¿ok?
el efecto de un aumento del salario mínimo debe ser con respecto a un nuevo escenario y no con respecto al momento inicial. Básicamente, lo que plantea este enunciado, y es el no caer en la siguiente confusión. Supongamos que tenemos en el momento inicial, tenemos esta curva de cero de demanda, en la cual estamos en un nivel de equilibrio que se refleja en este punto de empleo en E0 y los precios son W0 y el precio de la economía y los precios son P0, este es el salario real de la economía. Supongamos que partiendo de este punto aumentan los salarios y los precios a W1 y P1, entonces todo se mantiene constante. ¿Ok? Entonces esto que se mantiene constante y es el mismo punto porque el salario real es el mismo. Pero ahora pensemos que se genera un aumento del salario mínimo, el salario mínimo que antes estaba en W1, en W0, luego W1 se pasa a W2, y a su vez aumenta la demanda laboral. ¿Ok? Básicamente lo que nosotros vamos a observar, cuando el salario pasa a W2, el salario mínimo, observamos que ahora el salario mínimo va a estar en este nivel, va a ser el nuevo nivel de salario real del salario mínimo, pero ahora lo que observamos es que el equilibrio, en vez de darse en un punto como este, o en realidad el equilibrio, la cantidad demandada, en vez de darse en un punto como este, vamos a tener que se va a dar en un punto con mayor empleo. ¿Por qué? Porque básicamente lo que tuvimos fue un desplazamiento de la curva de demanda. Entonces, la idea aquí que tenemos es, nosotros tenemos un nivel inicial, como este que marqué aquí, este primer punto, llamémosle A, por ejemplo. Si nosotros tenemos un aumento del salario mínimo, y a su vez aumenta la demanda de trabajo, muchas veces se cae en el error de comparar y decir que toda esta, y terminamos en un punto como B, ¿ok? Termina en un punto como B, entonces, básicamente porque aumentó la curva de demanda, se fue de la curva negra de 0 a la curva de 1 azul, y aumentó el salario mínimo de W1 a W2. Muchas veces se suele atribuir a que este aumento en las cantidades de E0 a E1 quiere decir, mirá, aumentó la cantidad de empleo y sin embargo, aún habiendo impuesto un mayor salario mínimo. Es decir, se suele leer como, equivocadamente, se suele leer como que aumentar el salario mínimo no tiene efectos sobre el empleo. El análisis correcto, en realidad, sería hacer el análisis ceteris paribus, todo lo demás constante. Entonces, en realidad, lo que nosotros tendríamos que saber es que, en ausencia de un aumento del salario mínimo, la nueva demanda simplemente se venía de D0 a D1, y el equilibrio hubiese sido C, si manteníamos el salario mínimo en W1 como estaba originalmente. ¿Ok? Entonces, en realidad, lo que nosotros tenemos es que por el desplazamiento de la curva de demanda, nos fuimos todo ese trayecto desde A hasta C, pero luego por el salario mínimo vinimos desde C hasta B. Entonces, muchas veces en contextos donde la demanda laboral se está desplazando, en donde está aumentando la demanda laboral, suele pensarse que incrementar el salario mínimo no tiene ningún tipo de efecto. Bueno, como aumenta la demanda laboral, subir los salarios mínimos no tiene efectos. Y sí tiene efectos. Que el resultado final sea con mayor empleo, mayor demanda de trabajadores que en el escenario inicial, no quiere decir que sea porque no se generó ningún efecto, sino que en realidad el efecto contractivo del salario mínimo no llega a compensar todo el efecto positivo que tuvo la demanda, el incremento de la demanda laboral. ¿Bien? Esto parece una obviedad, pero me gusta el libro que lo pone porque muchas veces entonces solemos mezclar el análisis y de vuelta, y esto en parte también lo que enfatiza es la necesidad de cuando analizamos efectos en políticas públicas, analizar los efectos bajo este supuesto de ceteris paribus y poder aislar y realmente saber cuáles son los efectos de las políticas que estamos tomando. Entonces, si ustedes observan que había un nivel de empleo como E0 y que luego se incrementó el salario mínimo y observamos un nivel de empleo E1, ustedes en el examen no pueden concluir que esto básicamente quiere decir que haber aumentado el salario mínimo no generó una caída en el empleo,
o no tiene efectos negativos sobre el empleo. ¿Okay? A esto está apuntando básicamente esta filmina, de esta cuestión bastante sencilla, pero que muchas veces nos confundimos, incluso economistas profesionales, con esto. Bien. Obviamente la comparación correcta sería comparar contra el escenario alternativo, que sería entonces este tramo entre E1 y E1H, sería el efecto negativo en términos de empleo, en términos de cantidad de empleo, que tiene imponer un salario mínimo mayor. Es decir, la discusión aquí es algo bastante obvia, pero que vale la pena recordar que cada vez que nosotros tengamos aumentos en precios, naturalmente, es esperable que las cantidades demandadas caigan, y lo mismo en el sentido contrario. Toda caída de precios está acompañada de un aumento en la cantidad demandada. Bien. Algunas cuestiones empíricas, y este gráfico de cada año que lo veo es más feo todavía, pero esto es un caso real. Esto fue, con Mariano ustedes todavía no llegaron a ver la metodología del Growth Diagnostic, que tiene que ver, esto es toda una metodología en realidad que utiliza el equipo de Hausman y demás para analizar cómo las políticas públicas se imponen algún tipo de restricción al crecimiento. Esto es un poco la motivación y dónde viene esto, pero esto es parte de un trabajo que hice en un momento en el cual miraba cómo las políticas podían afectar de forma diferencial al crecimiento de distintas regiones. Entonces básicamente yo había hecho un trabajo y me especialicé en lo que era el estado de Ceará de Brasil, en donde Ceará es un estado pobre del noreste, bastante pobre, muy populoso. Imagínense como algún estado del noreste de Argentina, sería como comparable. Entonces, un poco, este es el famoso, el efecto, ver cuán operativo es imponer un salario mínimo. Nosotros estuvimos viendo en la filmina anterior que imponer un salario mínimo genera ciertas distorsiones que va a afectar las cantidades, es decir, el nivel de empleo. Una aclaración que cabe a esto es, ojo, afecta y genera distorsiones siempre y cuando el salario mínimo sea operativo. Podría pasar que el salario mínimo esté a niveles particularmente bajos, por lo tanto, no tenga ningún tipo de efecto sobre el mercado laboral, ¿no? Si yo en Argentina pongo un salario mínimo de 100 pesos y lo subo a 200 pesos, en definitiva sería intrascendente y no generaría ningún tipo de distorsión, porque no es operativo. Entonces, un poco aquí lo que miraba esto es un gráfico de densidad, es el cadensity, este espanto, bueno, nada, las notas en algún momento tendría que abrir ese file viejo y trabajarlo para que no sea esto así de feo, pero básicamente lo que tenemos aquí es para el estado de Brasil, esto es para el año 2016, si mal no recuerdo. Lo que tenemos es el nivel de los sueldos en reales, definidos en reales, en Brasil, y tenemos dos estados, Ceará, como les digo, que es un estado pobre del noreste, y San Pablo, que es el estado mega industrial, no el más rico puntualmente, pero uno de los más ricos y más pujantes de Brasil. Y aquí lo que tenemos es la densidad, básicamente tenemos la acumulación, esto sería la función de densidad que tenemos de los trabajadores. Esto es en base a la encuesta de la PNAD, sería la encuesta de hogares brasilera. Y lo que tenemos es la curva azul, nos va a marcar la densidad y la acumulación de los trabajadores en Ceará, de acuerdo a su nivel de salarios reales, la curva Bordeaux, la acumulación, la densidad de trabajadores de acuerdo a un salario en San Pablo, y la curva vertical roja, esta que está aquí, marca el salario mínimo, que en ese momento creo que era de 800 reales por mes. Lo que vemos es que en el caso de, y nosotros, como bien sabemos, el salario mínimo, de alguna forma, lo que nos impone es una cota por debajo de ese salario. Nosotros no podemos tener trabajadores formales, ¿ok? No podemos tener trabajadores contratados formalmente debajo de ese nivel. Entonces, de alguna forma, cuando esto es operativo, nos obliga a que los trabajadores formales estén en ese precio. En el caso de Ceará, la curva azul, básicamente lo que tenemos es que hay una altísima concentración de casos en este umbral, y de hecho levemente hacia la derecha, es decir, vemos que este salario mínimo, en el caso de un estado pobre, es muy operativo.
básicamente fíjense cómo de alguna forma barre a toda la distribución y la pone pegadita al umbral del lado derecho. De alguna forma es como que fuerza a pagar por lo menos este sueldo. ¿Okay? Lo que vemos en este pico, y hemos dicho que la mayor parte de la densidad está incluso del lado derecho. En el caso de San Pablo, vemos que esto no es operativa, este salario mínimo. Fíjense que tiene un comportamiento mucho menos forzado y menos concentrado. De hecho, el pico, la moda, fíjense que está bastante más a la derecha que este umbral, no está pegado al umbral. Y de Se alguna cortó forma lo que Isidro, esto perdón. ¿Sí? Se cortó. Dios santo, qué cosa. ¿Y cómo sé hasta dónde llegaron a escucharme? No, estabas comenzando a hablar sobre la distribución Ok, y bueno, repaso brevemente, les pido disculpas chicos, pero bueno, como sabemos esto escapa a mí. Te quedaste justo en la parte que empezaste a hablar de ese estado. Ok, el estado de Ceará es un estado más pobre, en el cual naturalmente la idea de esto, y voy brevemente con la idea, es este salario mínimo, que está marcado en rojo en la línea vertical, eso es para todo Brasil, se establece de forma nacional. Lo que vemos es que este salario mínimo es operativo para un estado pobre, porque fuerza de alguna forma barre toda la distribución, y tenemos el pico de la moda, la mayor parte de las observaciones la tenemos pegada a este salario mínimo del lado derecho, obviamente, porque vos te obliga a contratar a este sueldo o más. Por el contrario, el estado de San Pablo, que es un estado mucho más rico y con salarios más altos, fíjense que la moda la tiene bastante más lejos que este umbral, y la concentración tiene una forma mucho más suave y mucho menos, de alguna forma, forzada, de alguna forma, o se observa que es menos, o quizás es poco operativa esta restricción, este salario mínimo. Básicamente aquí la idea es que el salario mínimo, cuando se lo impone, no pega por igual a todos. Como bien dijimos hace unas minutos atrás, opera distinto en trabajadores más y menos calificados, pero incluso a nivel regional pega distinto. Como nosotros sabemos, y esto es una señal, incluso dentro de un país los salarios no son los mismos. Quizás porque San Pablo tiene trabajadores más calificados, quizás porque San Pablo tiene mayor dotación de capital, entonces el valor del producto marginal del trabajo de San Pablo es más alto, entonces la lógica de mercado hace que los salarios sean más altos. En cualquier caso, el salario mínimo es menos operativo en el caso de San Pablo que en el caso de Ceará. Isidro, Sí. lo que es interesante ver es que, digamos, a medida que aumenta el salario, las dos ciudades se comportan casi, digamos, similar. Digamos, si uno ve las distribuciones parecen casi similares. ¿Por qué se debe eso? Bueno, esto, a ver, está buena tu acotación. Primero te diría, ojo, porque estas diferencias en términos relativos, ponete a pensar que esto es una función de densidad. Esto quiere decir que, no sé, voy a hacer, esto sería el 55, 0,05%, no importa igual el tamaño, pero esto quiere decir que tiene en realidad, yo te diría que tiene como un 50% más en términos relativos, por lo menos San Pablo aquí que Ceará. Claro. Es poco, pero es una ilusión un poco óptica. Quiere decir entonces, por decirlo de alguna manera, si los dos tienen 100 habitantes, si San Pablo acá tiene 15 tipos a este sueldo, Ceará tiene 10. Y te diría que, bueno, en este nivel de sueldos quizás Ceará tiene el doble que San Pablo, pero esto acá hay una diferencia, ¿viste? En estos niveles, fíjate que esto acá quiere decir que tiene el doble de gente a este sueldo San Pablo que Ceará. En cualquier caso, a ese nivel, fíjate que tenés menos observaciones, quizás, Claro. de hecho, yo tendería a esperar lo siguiente: mucho trabajo calificado necesita menos presencialidad quizás. Si observásemos eso en el futuro y con el teletrabajo, tendería a pensar que por ahí el programador que se llena de plata se puede quedar viviendo en Ceará, que le cuesta más barato, y esto de nada, Entiendo, pensando, sí. uno podría Claro. pensar que si esto en el futuro se acercan cada vez más, tiene que ver mucho con eso, quizás también, con que para los trabajos, y que en parte... Sí, deja de haber migración, digamos. Claro, y en parte también no dependés de la dotación de capital de tu estado por ahí. ¿Ok? Porque yo en cambio, acá sí estoy pensando, acá hay operarios o trabajadores medios. Si la dotación de capital de San Pablo es mucho más alta, va a hacer que se noten más las diferencias salariales. Claro, sí. Y en cambio, si para ingresos muy altos en realidad la dotación de capital me es indistinta, porque tengo inversiones que las tengo en la bolsa del Bovespa, o porque teletrabajo, y por ahí acá son lo mismo.
Claro. Pero entiendo. bueno, esto, nada, hay diferentes teorías con mayor información que uno podría hacer, que es súper interesante. De hecho, cada una de estas cosas hay un paper atrás por hacer. Un poco la cuestión es, que acá de vuelta les pregunto a ustedes, ¿qué esperarían que pase cuando yo tengo un estado donde el salario mínimo me es operativo y un estado donde el salario mínimo me es poco o menos operativo? ¿Qué cosas esperarían ver? Me acabo silencio, alguno tiene que hablar. ¿Qué En el cosas les parece que pueden estado pasar? en que el salario mínimo es operativo, mucha gente agrupada ahí en el límite, Ujú. y en el que es menos operativo, no se deberían ver grandes cambios. ¿Y qué otra cosa? ¿Y alguna otra cosa más que se te pueda ocurrir que vos puedas llegar a ver cuando esto sucede? Puede haber múltiples factores, pero por lo menos un efecto directo que vos puedas esperar llegar a ver. ¿Te Puede referís a por el ser, lado del empleo? A ver, Alejo, el empleo, me gusta eso. ¿Qué? Que quizás donde el salario es más operativo, el SEARA tenga más impacto sobre el empleo, aumentando el desempleo justo. Muy bien. ¿Alguien más se quería comentar una cosa más? No me acuerdo quién puede era. ser con el grado de informalidad, A ver, desarrolle. y que si tenés, es más operativo el salario mínimo, vas a tener más informalidad. Bueno, eso está muy bien, pero viene de la mano en parte con lo que decía Alejo. Y acá de vuelta esto es interesante para agudizar su sentido como economistas. En realidad, si es operativo el salario formal, como esto es el salario formal, el impacto lo tiene sobre la demanda de trabajo formal. ¿Ok? Es decir, si yo estoy dispuesto a contratar a alguien en el mercado informal, esto me es irrelevante. Entonces, como el primer Alejo dijo, es esperable que afecte la cantidad, que afecte el empleo en Ceará, pero que no le afecte en San Pablo. Pero como complementó el otro Alejo, y acá yo te digo, pensémoslo, que en realidad no es el empleo en general, sino que es el empleo formal, básicamente, lo que esto afecta. Entonces, quizás ver el nivel de empleo sería más difícil ver una diferencia, porque en realidad la gente de aquí no contrato, por ahí la estoy contratando por el informal, pero lo que sí sería esperable es ver que en el mercado, es ver que esto tiene un efecto sobre el mercado puntualmente formal. Y cuando vemos el estado de Brasil, a ver, hay otros condimentos más, pero por lo menos hay alguna evidencia o alguna primera intuición de que Ceará, que es esta columna roja, tiene un nivel de informalidad mucho más alto que San Pablo, que es esta línea que está, aquí está naranja también, pero esta línea mucho más alta, y que el resto de Brasil. No es el único factor, seguramente hay alguna endogeneidad para ambas variables con la cuestión por ahí de la dotación de capital, pero es esperable de que por lo menos haya algún efecto directo en el cual nosotros, por el hecho de tener un salario mínimo que esté operando, naturalmente nos genera distorsiones. Y la distorsión, como el salario mínimo es el salario formal, no quiere decir que un salario mínimo más alto genere más desempleo. Puede ser por un efecto de segundo orden, porque termine generando algún tipo de sustitución o efecto escala. Pero yo diría que el primer efecto directo que tenemos que mirar, si yo miro el salario mínimo, estoy mirando el segmento formal. Entonces yo el principal efecto no lo tendría que buscar en el empleo total, sino en el empleo formal contra el empleo informal. Que esto es algo sumamente relevante, y en países como el nuestro, donde tenemos un problema de falta de empleo, pero mayormente tenemos un problema de informalidad endémico, lo mismo que en toda Latinoamérica, son países con altísima informalidad, este es un curso de política económica, es relevante tener en cuenta esto, tener en cuenta los efectos sobre formalidad, que van mucho más allá de lo que es puramente la cantidad de gente empleada. ¿Okay? Y que muchas veces, esto como por ahí habrán visto en algún otro curso, muchas de las rigideces que se ponen sobre la contratación laboral o ciertos costos laborales están vistos por aquellos que pertenecen al segmento formal, o aquellos que tienen garantizada su permanencia en el segmento formal, pero no están considerando que eso es operativo y que en el margen tiene un impacto sobre la informalidad en el segmento informal o bien en otros mercados donde esta distinción sea más palpable. ¿Ok? Bueno. Esta es un poco una idea que a mí me parece súper interesante siempre ver, porque nada, cuando
tiré los primeros datos y era demasiado evidente, en particular esto era muy fuerte, y no tiene ningún tratamiento, nada más, esto sabía menos de datos y de econometría que lo que sé ahora, entonces esto fue bastante evidente y bastante fuerte, y me animo a pensar que si lo hacemos en Argentina, algo muy similar veríamos entre provincias, y seguramente veríamos que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el salario mínimo es prácticamente irrelevante, porque el salario mínimo hecho tiene poca relación con cualquier no transable, incluso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero que sí, esto tiene mucho más que ver con provincias del norte, por ahí más postergadas, y que tienen salarios mucho más bajos. ¿Ok? De vuelta, también para pensar... Igual, sí. No, te iba a hacer una pregunta. Sí. De vuelta, para analizar el efecto de la política. Se hace medio difícil porque, en definitiva, la política va a terminar siendo nacional y, o sea, no es que va a ser aplicada a una provincia en particular y entonces uno podría distinguir entre provincias antes y después de la política, ¿no? Entonces sería medio difícil ponderar los efectos. A ver, yo podría, en realidad esto, ¿cómo te diría cómo lo pensaría yo? Me serviría tratar de encontrar cualquier tipo de experimento cuasi natural o cualquier tipo de experimento, de cuasi experimento, perdón, que me permita ver cambios en el precio como pegan, cambios en el precio de los trabajadores formales, no sé, por ahí yo puedo ver cambios en las cargas sociales que en realidad me estén cambiando el salario que perciben. A ver, sí, es difícil verlo esto, el efecto que tiene, es muy difícil de medirlo naturalmente, y sí, la variedad externa, además de cualquier cosa que pueda hacer, está limitada. Lo que esto me lleva es a otra pregunta, si en realidad en un país, cuando tiene disparidades regionales grandes, tiene sentido este tipo de políticas Claro, sí, que sí, se aplican de nivel centralizado. Claro, sí, sí. Porque esto, viste, muchas Que veces sea más focalizado, claro. los salarios mínimos vemos que los aplaude el sindicalista formalizado que está 2 debidos estándar por encima del salario mínimo y que trabaja en Capital Federal. Claro, No es tan obvio que el tipo desempleado en Misiones le genere el mismo efecto. ¿No? Es muy distinto. Y de hecho, Estados Unidos, que son los padres del federalismo, Estados Unidos el salario mínimo es una decisión estadual. En Estados Unidos... Claro, sí, se me ocurre el texto de Carl Kruger que analizan eso y creo que era en el salario de fast food, digamos. Exactamente. Porque vos tenés estados en los cuales directamente no hay salario mínimo. Entonces, y tenés estados donde tenés salarios mínimos que son altísimos. Claro. Entonces, bueno, nada, pero más allá de la medición, tiene lógica cuando vos tenés a Alabama y tenés a Massachusetts en el mismo mapa, que sería algo así como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias del NEA, tiene sentido para un montón de políticas, pero esta en particular es bastante clara, que cuando uno piensa en que hay muchas disparidades, esto de vuelta en un enfoque más amplio de política económica, entender que los efectos son muy desiguales de un montón de cuestiones, son bien desiguales, entonces aplicar una política horizontal y centralizada, naturalmente uno espera... Sí, no tiene mucho. Sí. Podríamos esperar que el salario mínimo básicamente en capital sea irrelevante, el salario mínimo formal. Es muy probable que sea irrelevante. Directamente, si eligen a contratar a alguien formal o informalmente, va por otro tema, va por otros costos. Claro. ¿Okay? Así que bueno, eso es, de vuelta, es bien, no sé, yo me voy por las ramas y me estoy debatiendo mucho, pero porque me parece interesante, porque además esto nos saca del caso argentino, o sea, nos sacamos de última para no hacer tanto con el caso de pensar con Argentina. Brasil, que se parece muchas cosas a nosotros, es muy evidente la evidencia empírica. Así que eso de ver esas disparidades, esos efectos faros de alguna forma, y cuán operativas son las restricciones. Profe, interrumpo un segundo. Sí. No, dos cuestiones. No, primero que en Estados Unidos hay un salario mínimo federal, sí. Pero después la regulación estadual puede aumentarlo. Pero digo, todos tienen un salario mínimo. Pero bueno, pero en algunos estados viste que no le agregan nada, que es nulo. O sea, claro, tal cual, se nulo. quedan en la regulación estadual. Claro, y vos creo que son federal, Vermont, por lo general los más caros son los del noreste. Vermont, Massachusetts, directamente se te ponen el doble, o no sé exactamente la relación, pero no sé, sé que tienen como salarios horarios como de 13, 14 dólares por hora llegan a tener, lo cual es una guasada contra estados que no agregan nada. Tal cual. Pero, el federal es 17. Buena precisión. No, pero y una consulta que quería hacer. Esto es analizando el impacto sobre la formalidad de los salarios mínimos solamente del lado de la demanda.
porque del lado de la oferta incluso puede ser el opuesto, el incentivo a formalizarse. ¿Cómo sería? A ver, me interesa. Digamos, si aumenta el salario en el sector formal, no necesariamente tendría que tener un impacto sobre el sector informal, que quedaría más bajos, y aumenta el incentivo a ampliarse en ese sector. A ver, porque por ahí no estoy terminando de entender el punto. Si vos Sí. aumentás el salario del sector formal, a ver, el efecto vos a ofrecer tu trabajo, suponiendo que yo puedo contratar libremente, ahora lo estoy pensando yo esto, vos pensalo como un precio mínimo. Sí. Naturalmente vos subir el precio mínimo, obviamente que te aumenta la oferta. Eso desde ya que va a aumentar la oferta. El tema es que eso no me soluciona. De hecho, si yo a los fines, yo voy a tener el equilibrio, en tanto y cuanto la oferta puede llegar a ser infinita, pero si la demanda no es más que un determinado X, me es irrelevante, ¿se entiende? O sea, si yo tengo, el mercado no se vacía. Pensémoslo bien, acá esto me voy a ir, ¿viste? Vos pensalo como yo tengo el mercado acá, esto si tuviese un pizarrón, ¿viste? Sí, te Tengo entiendo, acá que no opera, digamos, en ese Claro, caso. yo te pongo un precio mínimo acá, ¿no? Porque sería esto, el W mínimo en realidad sería un W, y acá tengo la oferta, y acá tengo la demanda, ¿no? En definitiva, Sí. cuando yo voy subiendo, sí, la oferta va a aumentar, pero en realidad la cantidad contratada va a quedar acotada a este punto. Y si yo subo, de hecho, va a seguir por acá. Por eso me cuesta por ahí pensar si por ahí estás pensando en algún efecto de segundo orden, o sea, quizás por eso te dije, me interesa ver si estamos pensando por ahí, no sé, que la gente se capacite más para ser contratada, entonces bueno, por ahí con alguna cuestión más así de segundo orden, pero si no, en el efecto directo, es difícil pensar con este gráfico, ¿no? Sí, hay más incentivos del lado de la oferta, pero en definitiva, si no hay demanda, no hay contratación posible, ¿bien? Está claro. Así que, bueno, no sé, si por ahí no te entendí del todo bien, el tema de no tener pizarrón acá y de no estar en vivo, y siendo alumnos de quinto año, por ahí hay cosas que se te están ocurriendo y que yo no las estoy pensando, entonces sentite libre de decirme no es así, Isidro, y así que eso, por favor, corríjame tantas veces como consideren necesario. Bueno, habíamos entonces un poco algunas cuestiones. Aumentar el costo del empleo formal naturalmente reduce su demanda. Bien. Esto aumenta la oferta informal, pensando en que la gente que no consigue trabajo formalmente se deriva en el mercado informal, y puede tener un efecto sobre los salarios de este segmento, el segmento informal, hacia la baja. ¿Ok? Esto es algo que claramente puede suceder, es un efecto indirecto, pero de vuelta, cuando analizamos los efectos de una política económica, tenemos que tener en cuenta todo. Y es importante considerar, más que nada, porque mucho de la literatura, además, hay que pensar que muchas cosas por ahí es de hecho para países con baja informalidad, entonces cuando le metemos a jugar la informalidad, termina siendo bien relevante esto, ¿no? Esto de vuelta, más allá de esta clase, para cualquier clase, creo yo, de política económica, pensemos que las distorsiones, muchas veces en los modelos, los pensamos como que siempre hay actividad, lo que siempre se está moviendo es actividad, ¿no? Yo, como hacía el gráfico en la hoja anterior, siempre pienso como que básicamente lo que tengo es que se pierden transacciones. Pero cuando tengo informalidad, en realidad, piénselo para esto, piénselo para los impuestos. Cuando yo subo un impuesto, quizás no pierdo toda actividad 100%. En realidad lo que pierdo es mucha formalidad, ¿no? Bueno, esto genera entonces de vuelta estos efectos de segundo orden, pero que son mucho más relevantes en países como los nuestros, para entender todo el equilibrio general y hacia dónde nos lleva tomar alguna decisión de política económica. ¿Bien? Salario mínimo, desplazamiento, y esta es alguna de las conclusiones, como recién les contaba, pero esto ya algo hablábamos, que obviamente que no va a ser operativo para todos, y más allá de la geografía, obvio, hay actividades que esto nos afecta, y esto obviamente está ahí lleno de segmentos donde nos afecta. Ustedes que eventualmente van a ser economistas a la brevedad, les es irrelevante eso, ¿no?
así que eso en última instancia hay sectores que ustedes bien saben que les afectan y hay sectores los cuales están totalmente ajenos a esto. Un comentario que me parece interesante que marca el libro es cómo dentro de un mismo sector puede afectar distinto, ¿no? Y en el libro, creo que planteé este ejemplo, así lo armé yo el año pasado, o en el libro planteé el mismo, que es el ejemplo del sector de ventas minoristas, de venta de supermercado, básicamente. Lo que tenemos es que pensemos que va a afectar, puede ser que afecte distinto a un supermercado del comercio barrial. El caso de los comercios barriales, el empleo no calificado puede ser más relevante. Puede ser que para su función de costos, ¿no? Puede ser que para la función de costos que tiene un supermercadito barrial sea más relevante que para Carrefour, que por ahí su función de costos tiene más influencia de, no sé, desde el tipo que, por ejemplo, tiene tipos que hacen marketing, o tiene tipos que se encargan de la logística, y entonces su función de costos es bien distinta. Para los supermercados quizás tenga un efecto escala esto, pensándolo. Entonces, si bien le resulta más caro, sube el salario mínimo. Entonces, para un supermercado, al subir el salario mínimo, naturalmente le resulta más caro contratar gente, contratar empleados de baja calificación, porque son los que en el segmento que les es operativo. Pero si por el contrario, o si a la par de esto, este efecto generase un aumento de los salarios también, en el sector obviamente, de los supermercados barriales, de los comercios barriales, que los haga menos competitivos, y realmente los lleva a perder ventas, a básicamente cerrar la persiana, de alguna forma, o les haga ser menos competitivos por el motivo que sea y que repercuta en menos comercios barriales, esto termina generando un efecto escala positivo para los supermercados grandes. Es decir, la misma política al segmento de ventas de retail minorista, a todos les afecta la contratación de mano de obra. Ahora, tenemos un segmento de supermercados que en su función de costos es bastante menos relevante. Entonces, mata el segmento donde es más relevante esto, y termina generándoles una mayor demanda a los supermercados grandes, y entonces le termina generando algún efecto escala. De vuelta, el énfasis de esto es en entender estos efectos escala de sustitución y cómo puede ser que terminen contraponiéndose alguno de ellos en los casos que estamos viendo. Antes de cerrar unas últimas cosas que quiero decir hoy, porque hay una parte que lo voy a dejar ya para la semana que viene, dentro de 2 semanas en realidad, que tenemos que entender es si tienen, porque muchas veces el salario mínimo se entiende como una política de combate a la pobreza, y muchas veces hay que entender entonces si tienen empleo los más pobres, si el empleo es formal o informal, y qué efecto tiene sobre la demanda laboral. Esto es relevante, bueno, en Argentina tenemos hoy por hoy que un montón de salarios están por debajo de la línea de pobreza, entonces hay que entender y tener bien en cuenta a quiénes estamos afectando. ¿El trabajador formal es aquel que es pobre? Si el trabajador formal no es pobre, y el salario viene a operar en el sector formal, y pone menos demanda en el sector de empleados formales, que esto deriva una mayor presión y mayor oferta en el segmento informal, no sería raro esperar que esa presión de mayor oferta laboral genere algún efecto a la baja en los salarios del sector informal, que es justamente el segmento que está en la pobreza. Mientras que el aumento en el sector formal no hace más que redundar en beneficios en aquellos que ya están fuera de la pobreza. Entonces, es entendible que en un país desarrollado y con pleno empleo, de altos ingresos, uno puede esperar que el salario mínimo vaya de la mano con tiene un efecto directo en reducción de la pobreza. En un país con alta informalidad, pobreza e ingresos medios como es Argentina, uno podría esperar que este efecto, o por lo menos podría esperar, digamos, que el efecto no es tan obvio, ¿no? Como decía, en eso de segmentar el mercado y generar mayor oferta laboral en el segmento informal, puede obviamente tener un efecto negativo justamente en el sector más pobre, que es el que se busca mejorar, que se busca hacer que salga de ahí. ¿Bien? Entonces, estos efectos es sumamente relevantes. Cambio tecnológico y elasticidad de demanda de trabajo, es lo último que voy a mencionar en el día de hoy.
obviamente que existe desplazamiento en la demanda de productos, hay nuevos productos que al aparecer van desplazando a los anteriores, y obviamente que esto afecta a la demanda de trabajo, y la cuestión de la sustitución por capital es una última cosa que menciona esta parte del libro, que aquí también vale la pena tener en cuenta, que es la cuestión de la automatización. Obviamente que los segmentos más expuestos a la automatización, obviamente que son aquellos que van a tener mayor elasticidad, y entonces, por lo tanto, van a ser los más afectados. En todo lo que vimos, en particular en salarios mínimos, entonces hay que tener cuidado, porque si nosotros estamos fijando un salario mínimo en un segmento de una tecnología obsoleta, o de una tecnología que es reemplazable vía automatización, o de un trabajo poco calificado que es reemplazable por automatización, hay que tener en cuenta que los efectos de los salarios mínimos pueden generar pueden generar de alguna forma un incentivo a despedir y a que la gente termine peor, ¿no? Porque obviamente termina saliendo más barato automatizar. Esto, en algún punto, si bien son de propiedad estatal, pero si uno lo ve con el segmento, por ejemplo, de las autopistas, ¿no? El segmento de las autopistas, que hoy por hoy tenemos cajeros de autopistas, pero básicamente es por una presión sectorial. Pero si uno ahí fuesen privadas y dejase que se regulen por tratar de maximizar el beneficio de las empresas, no tiene mucho sentido pagar sueldos altos por algo que es fácilmente reemplazable con medios automáticos. Los cajeros de supermercados, algo que esta transformación la están viendo de forma muy palpable, muy evidente. Ya cada vez es más común, más que nada en las ciudades, ver cajeros automáticos donde hace autoservicio, donde no hay una persona al otro lado. Si uno naturalmente impone salarios mínimos que son operativos en ese segmento, y van a forzar cada vez más rápido, el costo relativo de la automatización se va a hacer cada vez más bajo, y naturalmente va a terminar afectando más fuertemente a ese segmento en términos de empleo. La parte que sigue, que es riqueza del mercado laboral, tiene cierta necesidad de estar concentrados y despiertos, entonces los voy a dejar libres por hoy, y lo vamos a ver el próximo encuentro, que va a ser el miércoles que viene, sino el otro. De esto, consultas, dudas, me puede mandar email también, obviamente. Hicieron una consulta respecto a la categoría de formal, porque si nosotros ponemos un salario mínimo y decimos, che, para que haya muchos trabajadores formales en Misiones, conviene un salario mínimo mucho más bajo que el de Buenos Aires, ¿no pierde un poco de sentido? O sea, ¿cuál sería la ganancia de formalidad? A ver, bueno, la formalidad tiene, en definitiva, por dos lados, bueno. Primero, el salario mínimo es parte de alguna forma de la discusión de una negociación colectiva en la cual se asume que la demanda laboral tiene un poder que la oferta laboral no tiene, entonces hay que poner ciertos estándares de protección y ayudar a la negociación al sector que tiene menos poder de mercado de negociación, entonces para que no sea pasado por aquí. Ahora, en términos de si tiene sentido o no, la formalidad laboral tiene un montón de beneficios que van más allá del salario de bolsillo, que sería claro que puramente estamos mirando. En algún punto, si yo a vos te pudiese garantizar todos los otros beneficios de la formalidad laboral, casi que te podría encontrar buenos argumentos para que no haya un salario mínimo. Si yo te puedo garantizar todas las otras cosas, pero habría buenos argumentos. Yo creo que el beneficio viene por todas las otras cuestiones, que tienen que ver con la estabilidad, con un montón, pero que en última instancia no hacen ni más ni menos que ser parte del combo, que incluye que en la negociación salarial vos tenés un segmento que tiene poco poder de mercado y otro que tiene más. Entonces, eso de alguna forma es parte del combo en el cual se interviene para evitar el abuso de poder de mercado. Lo mismo cuando tenés la lógica que esto tiene es, cuando uno de uno de los lados del mercado tiene poder de mercado, valga la redundancia, vos intervenís de alguna forma para limitarle. Como vos bien sabés, cuando unos segmentos tienen poder de mercado, va a contratar a precios que están por debajo, va a terminar pagando precios que están, o cantidades que están por debajo de las que serían competitivas. Entonces, bueno, naturalmente, si asumís que uno de los lados tiene poder de mercado, es deseable que el Estado intervenga
acercando a las que serían condiciones competitivas. Y hasta ahí llega, si es que te entendí bien, mi reflexión sobre eso. Se cortó el último minuto, Isidro. El último Sí. minuto, pero qué cosa. No, es un poco insoportable, de vuelta. Me fui por las ramas. Bueno, lo que decía es que básicamente hace a la negociación, si vos asumís que hay poder de mercado, se asume que del lado de la demanda laboral hay poder de mercado, es deseable que el Estado intervenga acercando las condiciones a las que serían competitivas. En este caso, como sabemos, las condiciones competitivas suelen ser que los precios o las cantidades sean distintas a las que hay cuando hay posición dominante. Entonces, si asumimos que la oferta laboral tiene poco poder y la demanda tiene mucho, naturalmente aumentar el precio, aumentar los salarios, tiene que ver con tratar de acercar a un precio más alto, que es el que supuestamente se daría bajo condiciones competitivas entre ambas partes. Competitivas no quiere decir, de vuelta, competitivas no quiere decir sin Estado, sino competitiva entendido como el resultado de óptimo, donde el beneficio marginal social es igual al costo marginal social, ¿no? En ese sentido, óptimo social, pensémoslo. No competitivo como el Estado se corre y que pase lo que pase. Yo tengo otra pregunta. Adelante, adelante. Creo que hay bastante evidencia de que existe cierta informalidad, digamos, por así decirlo, voluntaria, porque sea por flexibilidad horaria o sea también digamos, desde el punto de vista del empleador, digamos, no tiene que pagar tantas cargas y entonces, por así decirlo, en ese sentido hay una cierta informalidad voluntaria. Yo te iba a preguntar si vos crees que, digamos, para incentivar el empleo, qué política crees que debería llevarse adelante por parte, por lo menos en Argentina, para incentivar el empleo formal. ¿Crees que va por el lado de las reformas laborales que se habla? Algo más macro, si es, no sé, más estabilidad. Mirá, a ver. No sé si se entendió la pregunta. Sí, 2 o 3 cosas. Primero, bueno, la parte macro de eso va de suyo. Obviamente, que en el lío que es Argentina todo es más difícil. Entonces, eso sí, siempre. Después, algunas cuestiones. Primero, que estos ejemplos estamos resumiéndolo siempre a el problema es un salario mínimo y no toda la complejidad del caso argentino. Entonces, es como que un poco hacer la abstracción del ceteris paribus y de pensar únicamente con ese problema. Entiendo que sea difícil, pero estamos tratando de pensar como que todo lo demás está solucionado si solamente afecta el salario mínimo. Por eso, por ahí la pregunta de Francisco, yo le decía, bueno, es parte de un combo. Después lo que te diría es que, en general, y decime si estoy leyendo mal, pero esa negociación entre oferta y demanda laboral acordada de alguna forma, es en lo que vos estás pensando un profesional o que vos te recibís y acordás con tu jefe, che, mira, no me formalices, o poneme en el régimen de monotributo, o una historia así, en la cual, de alguna forma, nos dividimos la parte de los impuestos, básicamente. Nos dividimos esa parte. Eso que existe, fíjate que habla de una capacidad de negociación tuya muy distinta, tuya poniendo el lado de siendo el empleado, ¿ok? No estaría pensando en que para el segmento de la población o el segmento del mercado de trabajo que tiene la capacidad de hacer esa negociación, el salario mínimo sea operativo. En definitiva, esto lo podríamos monetizar y la capacidad de poder tener esta negociación, vamos a hacer una abstracción bien grande como economistas que somos, yo todo esto lo podría poner en dinero, o sea, podría ponerle un valor a todas estas cosas. Tiendo a pensar, me parece... Sí, excede el nivel mínimo sí, te entiendo. Claro, que el segmento que vos estás pensando no es el segmento que le afecta el salario mínimo de mercado, claro, sí, va por otro lado. Dicho eso, entonces ahí es como que te saco esa negociación, yo entiendo que existe, pero no creo que exista en el tipo que va a buscar el salario mínimo al mercado. Ese tipo no va. Sí, en realidad me estaba estaba saliendo del salario mínimo y era una pregunta más general. Claro. Pero sí, ahora, entiendo lo que pones. Claro, y ahora, por eso voy tipo como paso a paso construyendo, y ahora, entendiendo, Argentina tiene, si pensamos el caso argentino, Argentina lo que pasa es que tiene una cantidad de costos asociados al mercado laboral que son brutales. O sea, el nivel de distorsiones que hay en el mercado argentino son tremendas, y en realidad lo que pasa es que sí, es que el costo laboral,
ahora hay una reforma, hay una idea dando vuelta ahí de un empresario textil en Twitter, tiene para mí sus peros, pero que la discusión, que esto en realidad lo van a ver con Daniel del seguro de desempleo. Yo no me quiero adelantar, porque esto lo van a ver con Daniel hacia la segunda mitad del año, y además verlo con Daniel es como, ¿viste? Escucharme predicar a mí cuando lo tienen a Jesucristo en otro horario es medio como una pavada. Entiendo, sí, Así sí. que, pero hecha esa aclaración, lo que yo te diría es que la discusión de los costos laborales en Argentina me parece que sin duda es que el problema del mercado laboral argentino y la informalidad seguro que vienen por reducir los costos asociados a toda la contratación laboral, que va mucho más allá y de hecho no va por la cuestión del salario. La cuestión, si ustedes vieron esto en Twitter, Caragosian es el empresario que puso esta propuesta y que está buena, muy resumidamente, y hay mucho más tela para cortar, pero que esto lo van a ver con Daniel, porque en Fiel se ha trabajado en el pasado un montón con estas cuestiones, toda la discusión de un seguro, y que en realidad es buscar la forma de reducir los costos asociados a contratar y permitir un montón de flexibilización, de flexibilidad mayor, tanto para oferta como la demanda, va por ese lado. Vos no podés tener, con la litigiosidad que vos tenés, con el costo contingente que implica contratar a una persona, sumado a la inestabilidad macro que tiene Argentina. Entonces yo no tengo nunca una previsión de 5 años futuro. Entonces si vos me haces que yo asumo un costo contingente de despedir gente, lo cual, si la probabilidad de crisis es muy alta, el costo contingente ese es muy alto, porque su valor esperado es bastante alto por la probabilidad. O sea, la probabilidad de que yo tenga que despedir gente si hago un negocio en Argentina en el lapso de 5 años es altísima. De hecho, en el lapso de 1 año la probabilidad es altísima. Entonces, cuando yo tengo esos costos, y la verdad es que es muy costoso, es muy difícil solucionar el problema de la contratación laboral y la formalidad. Es un tema de vuelta apasionante, y hasta ahí llega mi primera intuición con el tema, porque lo van a ver y porque seguro, de vuelta como digo, en este libro y en general hacemos abstracciones de mirar las cosas ceteris paribus, pero bueno, cuando uno siempre piensa en el caso argentino, yo trato de meterle mucha discusión de la cuestión informal que en el libro no está, trato de meterle mucho la cuestión informal que en el libro no lo van a ver, pero seguro que si pensamos en el caso argentino podemos irnos bastante más lejos todavía cuando empezamos a meter la cuestión es esta, los juicios, las cuestiones de indemnización, los cambios de reglas, bueno, cuando yo te meto todo eso, el riesgo macro, bueno, cuando yo te pongo todo eso en la ecuación, y bueno, ahí no es un tema de salario mínimo, el desempleo seguramente, no es un tema de salario mínimo la informalidad, ¿viste? Ahí los condimentos son variados, lamentablemente. Perfecto. ¿Alguna pregunta más o comentario? De vuelta, me interesan mucho también sus comentarios, este es un ámbito para tratar de vuelta, para discutirlo, está bueno. No, claro, con mi pregunta yo quería apuntar a eso, a la idea de que seguramente el costo del trabajador informal es mucho mayor, pero más que nada por otras cosas, no tanto por el salario mínimo. Y no, que absolutamente. Los trabajadores formales son aquellos que con su productividad marginal pueden valen eso, en cierto sentido. Sí. A ver, acá esto, yo lo pienso de la siguiente forma. El costo laboral, a vos te tiene que dar es una cuesta, el sector privado es lo más fácil que hay de predecir, va a hacer la cuenta si el beneficio le da. Y vos el tipo tenés que sumarle todos los costos y los costos contingentes que tiene emplear gente. Entonces nuestra cuenta, cuando vos mirás, en realidad el problema nuestro en Argentina, y esto me voy a ir para atrás bastante, pero el problema nuestro que tenemos es que el supuesto que hicimos en la primera filmina es este. ¿No? Ahora, el problema es que yo acá no tengo W, yo acá tengo W más C, que es una función de un montón de cosas, ¿no? Acá tengo un montón de cosas que van a hacer, bueno, si el tipo lo voy a echar, si el tipo lo voy a contratar, si se va todo al diablo, si me cambian las regulaciones, bueno, entonces, lo que le tengo que pedir a este cristiano para que me produzca y si me compense todo esto, y es un tema, ¿no? No es solamente... Porque, che, si se pagan pocos sueldos bajísimos, en Argentina pagan sueldos bajísimos, bueno, pero es un tema cuando esta parte, la ecuación plantea de esta forma, en general uno no lo ve de esta forma, pero es esto en realidad, ¿no? A vos te van a contratar en tanto y en cuanto, o va a estar dispuesto a pagar si el costo, básicamente, que es que costo marginal se iguale con el beneficio marginal. El tema es que el costo marginal, sumar el costo marginal de sumar a una persona, con todas las contingencias que hay latentes ahí. ¿Ok?
Tengo una pregunta, Isidro. Sí. Si hay buena evidencia desde Latinoamérica, que bueno, es donde el problema de informalidad es mayor, de esto estamos viendo, del impacto del salario mínimo en la formalidad. Porque tal como lo vimos acá, no me termina, ¿viste?, de cerrar la idea en el sentido de, yendo al ejemplo de Ceará y de San Pablo. Seguramente Ceará o los lugares, las regiones donde tengan un salario mínimo operativo, tengan características que la hagan más propensa a absorber mano de obra informal, digamos, una estructura o más pobres, una estructura industrial o mucho más liviana, o un sector agrícola más grande donde es más propenso que haya trabajadores informales. Por eso digo, a ver, se me ocurre ahí que está la dificultad de medir el efecto del salario Totalmente, mínimo. totalmente de acuerdo, y de hecho, por ahí lo pasé medio rápido, pero yo en ese momento le dije, obviamente que esto hay variables omitidas acá, y creo que la palabra que usé ahí fue que usé el concepto de la dotación de capital. Bueno, si la dotación de capital de San Pablo es distinta, ya naturalmente, como nosotros vimos, porque la productividad marginal del trabajo va a ser distinta en un lado y otro. Entonces, sí, no, desde ya. No tengo ahora paper para mencionarte puntualmente, pero dejar que busco alguna cita para la próxima clase para ver en algún caso que podamos identificar bien medido, y que por ahí para discutirlo, está bueno. Porque no, totalmente tu punto, Alejo, es 100% válido. O sea, no pretendía, esto no es un paper, sino simplemente mostrar algunas cuestiones. Es un poco, quizás el segundo gráfico entiendo que te convenza menos, pero la cuestión ahí era más que nada el primero, de entender cómo operaba el salario. Después el segundo ahí, obviamente que hay un montón de variables omitidas, así que eso no pretende hacer una conclusión, sacar una conclusión de ese grafiquito nomás. Claro, yo el punto era tal cual lo que decís, y de pensar de que por ahí la relación entre salario mínimo e informalidad no es tan lineal, que en regiones más ricas el impacto sea infinitamente menor. Bueno, A ver, acá separo dos cosas. El impacto sobre el salario mínimo, sobre la informalidad o sobre el empleo, no hay dudas cuál es el sentido. O sea, ok, nosotros estamos, básicamente, estamos convencidos de que, nada, de como te mostré en los gráficos, o también si me vengo si me vengo acá, o sea, naturalmente, si vos me fijás un W barra acá más alto, esto digamos que sobre esto no hay discusión, sobre que si vos aquí lo que me haces es me fijás un W barra que sea más alto, y naturalmente tengo que pedir que esto sea más alto. Y si yo soy tomador de precios, entonces esto está dado, entonces naturalmente tengo que aumentar la productividad marginal del trabajo, por lo tanto naturalmente lo que tengo que hacer es contratar menos gente. O sea, y esto es un hecho. Ahora, esto es así. Ahora, lo que sí es cierto es que el efecto de la informalidad total que yo puedo ver, o el desempleo total, asignárselo al mercado, asignárselo al salario mínimo, totalmente que no, obviamente que no. Hay un montón de factores más, y por eso es que más de una vez en la clase hago énfasis en el concepto de ceteris paribus, o en efectos directos que estamos mirando. Después, obviamente, que entran un montón de cosas más. Ahora, el efecto directo de aumentar el salario mínimo, naturalmente que el efecto sobre el empleo va a ser negativo o cero. Naturalmente que no es esperable que todo lo demás constante, un aumento del salario mínimo, genere mayor empleo. Por básicamente esta ecuación, ¿no? Si yo acá te subo y yo soy tomador de precios, y el producto marginal tiene que crecer, no hay otra forma. No voy a contratarlo, entonces naturalmente se contrae la demanda, y como contrato a menos gente, termina aumentando este. Y cuando aumenta este factor, se retoma la igualdad. Entonces esa cuestión no está en discusión. Después, si ese efecto es más chico o más grande, eso no pretendía, y en ninguna parte acá tampoco de la clase aseveramos si la magnitud es grande o chica. Seguro que, como dijiste vos o los chicos anteriormente, la cantidad de factores que hay para la complejidad de la informalidad laboral es mucho más alta, seguro, y hay un montón de otros factores más, en particular la dotación como decíamos, la dotación de capital, obviamente, que también prende de esa ecuación, y un montón de cuestiones más, como dijiste, que hay un montón de variables omitidas. ¿Bien?
¿Alguna consulta más? No sé si te convenció, si no te convenció, vale, y por favor, y te invito, no, Isidro, no estoy de acuerdo. No, está clarísimo, sí, y estoy muy de acuerdo. Pero porque solo está para buenísimo complementario esta también. parte. Esta parte de la clase lo tenemos que hacer. Estamos en 5º año, ya cursamos, no sé, 30 y pico materias. Esto es a lo que apuntaba cuando es una clase de política económica. Esto es a lo que apuntaba. Vamos a hablar de un montón de cosas. Fíjense cómo terminemos yendo a las cosas que damos por sabidas desde primeros años para argumentar, o cosas que vimos este año, cosas que habrán visto, no sé, en la organización industrial, en algún momento, verán, y demás, para esto. Porque la pregunta del examen va a ser de este estilo. La pregunta del examen son de este estilo. Apuntan a esto. Bueno, si no tenemos más preguntas, cierro la discusión por hoy, la clase, el intercambio por hoy, y nos vemos con mañana con Daniel y con Mariel el miércoles que viene. Yo vuelvo la otra semana. De vuelta, cualquier corrección, duda que tengan, escríbame, así lo cambiamos para la próxima, ¿bien? Perdón, profesor, ¿me podría